Entonces, una vez que vimos estos son los contenidos, ya estamos listos para avanzar. Ya, esta es la situación. Eh, Cuando nosotros hemos recorrido este camino matemático desde que éramos chiquititos, cuando estábamos en el colegio, de a poquito empezaron a aparecer distintas como operaciones matemáticas, ¿ya? Y a medida que íbamos creciendo, en la enseñanza básica, enseñanza media, primeros cursos de la universidad, íbamos aprendiendo que para estas operaciones de repente aparecía una aplicación que era lo contrario. Entonces, por ejemplo, para la suma, yo tengo la resta que hace exactamente lo contrario. Para la multiplicación tengo la división. Para elevar a un exponente tengo la raíz en el índice que coincide con ese exponente, ¿sí? Por ejemplo, elevar a 2 tiene como aplicación contraria eh, la raíz cuadrada. Después está la aplicación exponencial, que tiene como operación contraria el logaritmo. Y en realidad, después de mucho tiempo, uno aprende ya cuando está viendo los primeros cursos de cálculo, en que en realidad toda esta idea del efecto contrario lo podemos traducir a una función, ¿no? O sea, una función al final, bajo ciertas condiciones que aprendimos en E11, por ejemplo, en este caso, existe la función inversa, que hace todo lo contrario. ¿Ya? Entonces, cada una de las operatorias que aparecen en esta lista, si la llevamos a una función, tiene su respectiva inversa bajo ciertas condiciones. ¿Ya? Por ejemplo, la x más 1 tiene como inversa la x menos 1, la 2x, que es multiplicar por 2, tiene como inversa la dividir por 2, la elevar a 3, raíz cúbica, la exponencial de base 2 tiene el logaritmo de base 2, ¿ya? Entonces, eso pasa ya a nivel de funciones, ¿ya? Como operación inversa. Entonces, si en el semestre pasado aprendimos a derivar, y a derivar múltiple también, a derivar en varias variables, ¿tendrá entonces la derivada como una aplicación? ¿Tendrá ella una inversa? ¿Tendrá algo que haga exactamente lo contrario? Y primero hay que hacer el trasvasije mental de que la derivada es una aplicación, ¿sí? Por eso está esta notación de f a de x, ¿sí? Que uno, si uno hurga un poquito más en lo que estamos escribiendo ahí, uno lo podría pensar como un dA de x aplicado a un f. Seguramente en ejercicios del semestre pasado se toparon con notaciones así, donde uno en la operación diferencial se la aplica al f, ¿ya? Entonces, esa aplicación derivada, hoy día vamos a darle un sentido de inversa. Vamos a tener otra aplicación que va a ser las veces de inversa, ¿ya? Entonces, vamos con más definiciones. Si estamos en un intervalo en R y una función que tiene dominio en ese intervalo, a esa función le vamos a pedir que sea continua. Va a existir otra función, también definida en el mismo intervalo, y le vamos a poner el nombre de antiderivada. ¿Ya? También se le dice, en algunos libros aparece escrito como primitiva, ¿ya? Pero es lo mismo. Entonces, ¿qué gracia tiene esta antiderivada con respecto, que le llamamos f mayúscula, con respecto a la f minúscula, a mi f original? La gracia es que esta antiderivada, si yo la derivo, me da la f original, ¿ya? Y la podemos escribir en cualquiera de las notaciones que vieron el semestre pasado, o con la comita, o con este dA de x, o con este d mayúscula sub x, ¿ya? Lo que tiene que estar pasando es que esta f mayúscula, para ser antiderivada, yo la derivo y me tiene que dar la f minúscula, ¿ya? Eh, Eso, entonces esta es nuestra primera definición. Eh, es como una operación contraria. Yo estoy buscando la función anterior que al derivarla me da mi función original, ¿ya? Y algo interesante de analizar es por qué decimos una antiderivada y no decimos la antiderivada, ¿ya? En realidad, eso es porque no hay una sola, sino que en realidad son infinitas. Para una función, yo tengo infinitas antiderivadas, y lo vamos a demostrar en un ratito. Un ejemplo concreto, por ejemplo, si yo tuviera
una f de x igual a 5x a la cuarta, una antiderivada de esa función sería el x a la quinta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo lo derivo, hago la regla de la potencia, paso el 5 para adelante, bajo en 1 el exponente, y me queda la f minúscula. ¿Ok? Pero también me serviría como antiderivada la g de x igual a x a la quinta más 3. ¿Sí? Esa función, si yo la derivo, también me da el 5x a la cuarta. O bien un x a la quinta más cualquier constante que se me ocurra, pi elevado a e, no sé, cualquier lecera. ¿Ya? Esa función también la derivo y me da el 5x a la cuarta original. ¿Ya? Tanto la f mayúscula, la g y la h son antiderivadas para una f minúscula. Y el truco que hicimos acá es que le estuvimos sumando distintas constantes. Entonces alguien podría preguntarse, ya, pero este asunto de las antiderivadas, ¿es solo sumarle constantes nuevas? A lo mejor hay otro tipo de funciones que también tienen como derivada la f original. ¿Ya? A lo mejor yo le estoy sumando constantes, pero se me podría ocurrir otra cosa. Entonces viene la siguiente eh, propiedad. Bueno, esto es, aquí estamos repitiendo cosas del E25. Esto es para recordar. Si tengo una función con derivada constante igual 0, entonces esa función es constante. Esto lo tenemos del curso anterior. Pero el teorema de ahora, el que me interesa revisar, es que las antiderivadas difieren en una constante. Este es el teorema que nos interesa. Lo vamos a ver en el pizarrón, ya un poquito, con un poquito más de detalle. Acá. Ahí sí. Entonces dice, las antiderivadas difieren en una constante. O sea, la única distinción que hay entre una antiderivada y la otra es que están sumadas con alguna constante distinta. ¿Ya? Ese es el teorema. Queremos demostrar que eso es siempre verdad. Entonces, demostración. Supongamos que no. Vamos a hacer por fiado, lo vamos a hacer por contradicción. Entonces, sea una f chica, ¿sí? Y queremos encontrar o sea, más que encontrarla, queremos explicitar dos de sus antiderivadas. Entonces, sean, bueno, este tipo, continua, lo usual, los requisitos para que todo funcione, y sean f mayúscula y g mayúscula antiderivadas de f. De f. ¿Ya? Sumamos que tiene dos antiderivadas. Y vamos a hacer porfiados. No vamos a pensar que difieren en una constante, sino que vamos a pensar que difieren en una función. Entonces, tales que la f grande es lo mismo que la g, pero en vez de diferir en una constante, difieren en una función. Pongámosle h, ¿ya? Una función, no necesariamente una constante. ¿Ya? No son iguales las antiderivadas, sino que difieren en una función. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Si es que eso fuera verdad, entonces vamos a derivar. Entonces, por un lado me queda el f', acá me queda el g', la derivada se porta bien con la suma, entonces h', ¿ya? Pero partimos diciendo que tanto la f mayúscula como la g mayúscula son antiderivadas de la f. Entonces, por esa definición, el resultado de f' es el f minúscula, y el resultado del g' también es el f minúscula, y más esta h' de x. Entonces aquí llegamos a que si paso una f restando al otro lado, llego a que el h' es 0. ¿Ya? Y ahí juega entonces el teorema que aparecía antes. Cuando las funciones tienen derivada igual a 0, eso va a pasar cuando la función sea constante. ¿Ya? Así que por más que yo traté que las dos antiderivadas difirieran en una función, esa función necesariamente es constante. ¿Ya? Por lo tanto, f y g no son iguales, pero difieren en una constante cualquiera. ¿Ya?
un número real. ¿Ok? Y eso para todos los casos, no hay más antiderivadas. Este es el mensaje. Si usted encontró una antiderivada, en realidad ya las tiene todas, porque lo único que hay que hacer es sumarle cualquier constante que a usted se le ocurra. ¿Ok? Esa es la idea de este teorema. Y encontró una antiderivada, ya las tiene todas. Entonces, de aquí en adelante, vamos a estar hablando de encontrar familias de antiderivadas. Ya todo esto, no sé, el ejemplo que había antes decía quién era la antiderivada del 5x a la cuarta. Entonces teníamos como antiderivada el x a la quinta. Esa era su antiderivada. Pero ahora ya no vamos a contestar solo eso, sino que vamos a contestar que es el x a la quinta más cualquier constante. ¿Ya? Esa es la familia de todas las antiderivadas del 5x a la cuarta. ¿Ok? Esa es la idea. No sé si hay alguna duda hasta acá, algo que quieran preguntar. ¿No? Ya. Volvemos al PDF. Bueno, acá toda la demostración está acá mismo. Quería verla con más detalle. Perdón. Volvamos a la pantalla. Busquemos algunas antiderivadas a pulso, ¿ya? Como algunas que sean de fácil cálculo. Por ejemplo, voy a buscar como F mayúscula, voy a encontrar familias de antiderivadas. Entonces, por ejemplo, para esta función F, quiero encontrar otra función que al derivarla me dé x a la cuarta. ¿Ya? Entonces, ¿quién sería acá la antiderivada? Necesito una función que al derivarla me dé x a la cuarta. Entonces uno puede hacer x a la quinta, ¿cierto? Cuando yo lo derivo, me aparece un 5 adelante, pero el x queda elevado a cuarta. Y para matar ese 5, le voy a poner un 5 abajo. ¿Sí? Esa función yo la derivo y me da exactamente x a la cuarta. Así que es una de sus antiderivadas. ¿Y cómo las encuentro todas? Entonces lo único que debo hacer es sumar una constante cualquiera. Uno lo que hace en ese paso es decir más c, simplemente, más una constante. ¿Cuál constante? Cualquiera. ¿Ok? Y ahí tengo entonces, esto representa una familia de antiderivadas. ¿Ya? Esa es la idea de lo que estamos contestando acá y lo vamos a ver para algunas funciones. Por ejemplo, para la exponencial, si tengo un e elevado a x, necesito encontrar una función que al derivarla me dé e elevado a x. En este caso es la más sencilla de todas, es la misma e elevado a x. ¿Ya? Y si quiero hablar de todas las antiderivadas posibles, simplemente le sumo una constante. Y digo que esa representa cualquier constante real. ¿Ya? Para coseno, para encontrar una antiderivada, ¿cuál es una función que al derivarla me da coseno? Esa función es seno. Esa es una antiderivada. Y si las quiero todas, hago más c. Con c en los reales. ¿Ya? Entonces acá, hasta este momento, encontrar una antiderivada pasa por las reglas de derivación. Si es que usted se sabe las derivadas. ¿Ya? Por ejemplo, en el último ejemplo, si quiero encontrar una antiderivada para 1 partido en x cuadrado más 1, claro, ahí depende de la memoria de cada uno, darse cuenta que la función es arco tangente. ¿Ya? Arco tangente de x es una función que al derivarla me da justo la que estaba originalmente y le sumo la constante para representarlas a todas. ¿Ya? Entonces, por esta primera etapa depende única y exclusivamente si usted se sabe bien las reglas de derivación. ¿Ya? Entonces, para revisar eso, vamos a las reglas de derivación. Vamos a repasar eso y vamos a hacer una lista de muchas antiderivadas. ¿Ya? Y como el concepto de antiderivada es es un poco superficial, hablar de antiderivadas en realidad tiene un sentido pedagógico, para que usted entienda que está haciendo todo lo contrario a derivar.
Está buscando una función anterior que al derivarla le da la nuestra. Pero eso rápidamente se transforma en otra palabra. Dejamos de hablar de antiderivada y empezamos a hablar de integral. ¿Ya? Entonces, importante definición ahora. Vamos a hablar de la integral indefinida. ¿Ya? Si hace un rato estábamos llamando a esta f mayúscula una antiderivada, entonces ahora vamos a escribir otra notación. La notación que aparece como esta S estirada, ¿sí? Esta F mayúscula ahora va a ser una S estirada, donde acá va a estar la función después de esa S estirada, y después aparece un dx. ¿Ya? Aquí hay que tener ojo, tanto esta S estirada como el dx son un solo elemento. ¿Ya? Y adentro de ese elemento está metida la F original. Entonces, por ejemplo, voy a volver acá. Por ejemplo, para el primer caso, en el primer ejemplo, lo que estábamos calculando era la integral del x a la cuarta de x. Y esa tiene como resultado su antiderivada, que es el x a la quinta quintos más la constante de integración. ¿Ya? En el otro, por ejemplo, acá cuando estábamos buscando la antiderivada, es el cálculo de la integral. La integral de la función e a la x dx. Y esa tiene entonces como antiderivada el resultado que calculamos recién. ¿Ya? Lo mismo acá al lado, la integral del arco tangente, perdón, al revés. La integral del 1 partido en x a la cuarta más 1 de x es el arco tangente más la constante. ¿Ya? Esto es notación. Hasta este momento, lo único que les interesa a ustedes es qué significa esta simbología. ¿Ya? Es buscar la antiderivada. Ya esta nueva simbología la llamamos la integral indefinida. ¿Ya? Aquí estamos diciendo, en este caso, por ejemplo, estamos diciendo la integral del e a la x. ¿Cuánto da? Da ese resultado. ¿Ya? Da esa familia de antiderivadas. Volvamos al PDF. ¿Ya? Entonces, esta lógica de encontrar la antiderivada ahora va a quedar más claro que es como la función inversa de la derivada. ¿Por qué? Porque si yo tomo una integral, acuérdense que la integral es una antiderivada, y yo la derivo, entonces me tiene que dar como resultado la función de adentro. ¿Sí? Ojo acá, tengo la integral que su resultado es una antiderivada, es una función, ¿sí? Yo la derivo y me da la función que estaba originalmente. Eso es lo que sale en el lado izquierdo. Entonces, claro que funcionan como funciones inversas, porque se cancelan. Si usted deriva una integral, le da la función de adentro. Un puro detalle, si lo hace en sentido contrario y usted quiere integrar una función derivada, ojo, porque el resultado de la integral lleva consigo la constante. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, aparece la derivada de la f primero, lo que está más adentro, y después lo integra. O sea, está buscando la antiderivada. ¿Ya? ¿Cuál es una función que al derivarla me da la derivada de f? Bueno, la f. ¿Ya? Pero al estar buscando la antiderivada, tengo que poner la constante de integración. Bueno, de aquí en adelante la vamos a llamar así, constante de integración. Esta constante extra que aparece. ¿Ya? Si bien son operaciones inversas, hay que tener ojo en el orden en el que se aplican. ¿Ya? Si derivo una integral, me da la función de adentro. Pero si integro una derivada, me da la función, pero más la constante de integración. ¿Ya? Hay que tener ojo con ese orden de aplicación. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta acá, chicos? Antes de pasar como a la lista larga de integrales que vamos a memorizar. ¿Hay alguna consulta? ¿No? Ya, avancemos. Ya. Entonces, vamos aprendiendo reglas para calcular integrales, ¿ya? O antiderivadas, como quieran llamarlo. Lo primero es que
toda esta lista que va a aparecer acá nace desde las reglas de derivación. O sea, vamos a estar haciendo el proceso al revés de derivar, ¿ya? Por ejemplo, si usted quiere integrar una función potencia, entonces anda buscando una función que al derivarla me dé x a la r, que es esta función que está acá, ¿ya? Funciona bien porque cuando usted deriva esta, que aparece esta más c, esta función x a la r más 1 partido en r más 1, si usted la deriva, el r más 1 es constante, así que sale a esta fracción, mejor hagámoslo en el pizarrón. Mejor eso, ¿cierto? Hagámoslo acá. Aquí me están diciendo que la integral del x a la r de x es x a la r más 1 partido en r más 1, para r distinto de menos 1. ¿Ya? Más la constante integración. ¿Ya? ¿Cómo compruebo que esto es verdad? Tengo que agarrar esta función y derivarla. Y me tiene que dar la función que está dentro. ¿Ya? Entonces derivémosla. Voy a derivar con respecto a x a esta función que está acá. El r más 1 es una constante. Entonces cuando yo la derivo, esa constante sale. Es 1 partido en r más 1. Por la derivada del x a la r más 1. Ay, me comí un paréntesis. ¿Ya? Y aquí derivo. Esto es 1 partido en r más 1 por r más 1 por x ahora elevado a r. ¿Ya? Perdón, y debería haber escrito en todo este rato más la constante, pero como al derivar la constante desaparece, como que no importa. ¿Ya? Se cancelan esos tipos y me queda exactamente x a la r. Así que estamos ok. Ese es el resultado de nuestra integral. ¿Ya? Y así funciona con la potencia, siempre. Si yo quiero, por ejemplo, integrar x a la 6 de x, entonces su antiderivada va a ser x a la 7 séptimos más c, con c en los reales. ¿Ya? Tengo que sumarle 1 al exponente y dividir en la misma cantidad. Y la gracia es que funciona para cualquier número que sea distinto de menos 1, incluso si es fracción. Por ejemplo, si yo quiero integrar una raíz, bueno, la raíz también es una potencia. Es x a la 1 medio, si la puedo escribir así, y aquí le aplico la misma regla. ¿Cuánto da entonces esa integral? Le sumo 1 al exponente, eso me queda 3 medios, y lo divido en el mismo 3 medios. Y le sumo la constante de integración. ¿Ya? Aquí lo podemos ordenar mejor, queda 2 tercios por x a la 3 medios más c. ¿Ya? Así que esa es la regla de la potencia. Es súper sencilla, muy análoga a lo que hacíamos al derivar. En vez de bajar 1 al exponente, ahora le sumamos 1 al exponente. Y como esta idea, hay un montón de integrales automáticas. ¿Sí? Por ejemplo, la integral de coseno es seno porque al derivar el seno me da el coseno. La integral de seno es menos coseno, porque al derivar coseno aparece un signo menos extra que se cancela con el signo menos que está acá adelante. Hay otras de secante cuadrado, que da tangente, porque al derivar la tangente me da secante cuadrado, y muchas más. Ya todas estas que aparecen acá nacen exclusivamente de las reglas de derivación de cada una de las funciones que están dando como resultado. Importante en los casos de la exponencial y el logaritmo. La integral de una exponencial es la misma exponencial más la constante de integración, ya lo habíamos visto. ¿Y qué pasaba con el caso de la potencia igual a menos 1? Que eso se puede escribir como 1 partido en x. Esa da logaritmo, ¿ya? Porque al derivar el logaritmo me da 1 partido en x. ¿Ya? Y aquí una salvedad, una notación que vamos a estar usando en esta primera parte del curso. El logaritmo tiene como dominio los reales positivos. Entonces, cuando hagamos el cálculo de la integral de 1 partido en x, vamos a obligar al logaritmo que esté bien definido.
que tenga como argumento dentro del logaritmo cosas positivas. Entonces, no vamos a escribir solamente logaritmo de x, vamos a escribir logaritmo de valor absoluto de x, siempre, ¿ya? Obligando al logaritmo que tome valores positivos, ¿ok? Es notación, solo eso, solo notación. ¿Ya? En realidad, para el cálculo de las integrales les va a importar bien poco. Y están las trigonométricas inversas. Ya todas estas integrales que aparecen acá son de las funciones que eran el resultado de las derivadas de las funciones arco. ¿Ya? Por ejemplo, la integral de esta función 1 partido en raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado va a ser arcoseno. ¿Por qué? Porque al derivar arcoseno me da justo esa función que está dentro. ¿Ya? Y aquí están las fórmulas para todas las demás. ¿Ok? Súper formulero. Hasta este momento es, si usted se sabe las reglas de derivación, tiene este lote de ¿cuántas? 8, 14, 17 integrales. ¿Ya? Hay 17 tipos de integrales que usted puede hacer automáticamente porque se sabe las reglas de derivación. Entonces aquí hay que hacer una inspección mental propia, una autorrevisión. ¿Cuánto me sé automáticamente las reglas de derivación? Si no me las sé, pucha, ir a revisar lo que vieron el semestre pasado. ¿Ya? Esto es lo más básico de las integrales que vamos a ver. Así que si no tiene claras las reglas de derivación, de aquí a la próxima clase, pégale una revisión a su cuaderno o a su apunte o a algún PDF que tenga y tiene que llegar con esto aprendido. ¿Ya? ¿Algún comentario, chicos? ¿Duda o consulta hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya. Ya, para ir cerrando, porque las clases son cortitas ahora, son mucho más cortas que antes. Esta clase en particular es muy corta porque es solo el puntapié inicial a lo que vamos a ver. Vamos a tratar de empezar a calcular otras integrales que estén fuera de esta lista automática. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es el caso de una potencia más general. Y vamos a aprender a calcular esa. Y después vamos a ver integrales de composiciones, unas composiciones bien particulares. Las vamos a ver al tiro. Ya, esto. Vamos a ir al pizarrón mejor para que tengamos más espacio para calcular. Acá. Ya. Lo que viene a continuación es como una regla general de la potencia. Dice lo siguiente. Si tengo una función que es derivable y el R es distinto de 1, debería estar escrito aquí menos 1. Aquí hay un error. Debería estar escrito ahí un menos 1. ¿Ya? Entonces, la integral de la potencia de esa función multiplicado por la derivada de la función es la misma regla de la potencia de antes. ¿Sí? Ojo acá. Antes teníamos un x a la r. ¿Sí? Ahora tengo una función a la r y está acompañada por su derivada. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué será necesario hacer eso? ¿Ya? Y eso, si se aparece en ese orden, vamos a tener entonces como resultado de la integral, como antiderivada, la misma regla de antes. Hay que sumarle 1 al exponente y partirlo en ese mismo valor. ¿Ya? Entonces lo vamos a demostrar. Vamos a demostrar esta propiedad. ¿Ya? ¿Cómo demuestro que esto que está aquí es una antiderivada de la función que está dentro? La derivo. Entonces voy a hacer la derivada del f de x a la r más 1 partido en el r más 1. Y si ese resultado me da la función que está dentro, que es todo esto, ¿ya? Entonces estamos súper bien. Ese es el resultado, esa es la antiderivada. ¿Ya? De hecho, acá, si quiero ser bien como eh, preciso con esta situación, debería derivarlo con todo y la constante. ¿Ya? Ahora, uno le da lo mismo a la constante, porque al derivar desaparece la constante. ¿Ya? La derivada de la constante da 0. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto da?
Si quiero derivar esto, hay un R más 1, que es constante y que sale de la derivada, 1 partido en R más 1, y me queda derivar todo lo que me quedó adentro, que es el f de x elevado a R más 1. Ya la constante desapareció, da 0, así que eso no me interesa. Y al derivar esto, está el 1 partido en R más 1, al derivarlo le aplico regla de la derivación. R más 1 pasa para adelante, el f de x ahora queda elevado a r, a 1 menos, pero hay una función adentro. Entonces debo aplicar regla de la cadena y multiplico por la derivada de lo de adentro. ¿Ok? Entonces ante esta situación se van los r más 1, ¿sí? Y me queda f de x a la r por la derivada. Y es justo la función que está acá adentro. ¿Ok? Así que efectivamente la integral está bien calculada. ¿Ya? Eso es lo que tenemos con esta como regla general de la potencia. ¿Ya? Un ejemplo particular de esto, para que no sea tan abstracto, lo podemos ver con esto. ¿Qué pasa si yo quiero integrar la función seno a la quinta de x por coseno de x? ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a identificar? Voy a identificar que hay una función que va a ser en este caso seno de x, y que justo al lado está su derivada. F' de x es coseno de x. ¿Ya? Entonces lo que me están pidiendo acá calcular es la integral del f de x a la quinta por f' de x. Y si yo sigo la propiedad que acabamos de demostrar, esto me debería dar f de x a la sexta partido en 6 más la constante integración. ¿Ya? Entonces en nuestro caso sería seno de x a la sexta partido en 6 más c constante integración. ¿Ok? Entonces, si yo logro identificar la potencia de una función y al lado de la derivada de la función, lo único que tengo que hacer es sumarle 1 al exponente y partirlo en ese número. No va el coseno, fíjense que en el resultado no va coseno, es la función nomás, que estaba elevada a la potencia. ¿Dudas? ¿Comentarios con esta? Esta idea en la próxima clase se va a generalizar. No solo hacerlo con la potencia, lo vamos a hacer con otras cosas. Y va a empezar a tener nombres. Veamos una situación más. Una situación más que es interesante de revisar. Una propiedad más. Una propiedad. La integral de una función compuesta con una función lineal es, perdón, de una función derivada. Me está faltando eso. De una función derivada compuesta con una función lineal es la función f compuesta con la función lineal, pero partida en a, más la constante integración. Eso, esta propiedad es útil, ¿ya? Y en el fondo para, como primeras integrales, nos permite generalizar un poquito lo que estamos haciendo y empezar a encontrar nuevos resultados de integrales. Pero es bastante sencillo, ¿ya? Demostremos esta propiedad. De nuevo, todo esto viene siendo la antiderivada por el resultado. Yo quiero mostrar que esto es una antiderivada. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo derivarla. Debo derivarla con todo, con la constante, con lo que sea, y me tiene que resultar la función que está adentro. ¿Ok? Adentro de la integral. Entonces, al derivarla, se separa en la suma, la constante desaparece, ¿cierto? Y solamente voy a estar derivando la función compuesta con ax más b partido en a. ¿Ya? La constante no importa en nada. Y al derivar esto, a, que es una constante, la saco de la derivada. Entonces, 1 partido en a
por la derivada de lo de adentro. Uf, ahí sí. ¿Ya? Y al derivar eso, me queda 1 partido en A por el f'. Tengo que derivar entonces la función que está más afuera y después multiplicar por la derivada de lo de adentro, por el ax, por la derivada del ax más b. Y eso es a. Si yo derivo una función lineal, me da simplemente la constante a. ¿Sí? Así que se cancelan las a y me queda justo la función que estaba originalmente dentro de la integral. ¿Ya? Parece súper enredado acá porque uno lo hace de manera abstracta, pero en realidad es para estos casos. ¿Qué pasa si, eh, para un caso más fácil, a ver, lo más fácil que se me ocurre? ¿Qué pasa si quiero integrar la exponencial, pero en vez de que esté elevado a x, está elevado a 3x más 4 de x? ¿Ya? Esto que está aquí es una composición, es una función que está compuesta con una función lineal. Entonces, si usted ya se sabe la derivada de la exponencial, lo único que tiene que hacer es dividirla en la constante que multiplica la x. Entonces el resultado es e elevado a 3x más 4, pero partido en 3, y más la constante de integración. ¿Ya? Eso es lo que sucede. O sea, en el fondo es la misma integral que aprendió a calcular por fórmula, como antiderivada, pero aparece con una constante dividiéndose. ¿Ya? Como que compensa la regla de la cadena. ¿Mm? Lo mismo si usted quiere integrar, no sé, otro ejemplo cortito. Si quiere integrar coseno de 2x. ¿Ya? También es una composición, es coseno con el 2x. Coseno y una función lineal. Entonces, ¿cuánto es el resultado? Es la antiderivada del coseno, que es seno, aplicado al 2x, pero dividido en 2. ¿Por qué en 2? Porque es la constante que multiplica al x. ¿Ya? Y más la constante de integración. ¿Ok? Eso. Y estas dos propiedades que vimos, esta regla generalizada de la potencia y esta que le estoy mostrando ahora, que tiene que ver con las funciones lineales, son como el final de un ejercicio cualquiera. ¿Ya? Son como las más fáciles de las integrales que vamos a calcular, como el paso final de alguna integral. Y les cuento que de aquí a 4 clases más o en 5 clases más, vamos a estar viendo lo que se llama técnicas de integración. Vamos a estar calculando distintas integrales, lo más generales posible, y se va a ir complicando de a poquito. Vamos a empezar a buscar funciones cada vez más exóticas. ¿Ya? Entonces, el primer trabajo de ustedes va a ser revisar estas reglas de derivación que nos llevan a las reglas de integración y aprenderse estas propiedades. ¿Ya? En la próxima clase vamos a estar viendo más propiedades todavía y vamos a llegar entonces a calcular otras integrales. ¿Mm? Chicos, ¿alguna duda, consulta que quieran hacer? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No hay dudas? ¿No? No sé si me preguntan acá si subo la clase hoy. No sé si hoy inmediatamente, quizás la clase, el PDF sí. El video me voy a demorar más en subirlo. ¿Ya? Pero el PDF yo creo que sí, no habría problema. El, y el libro, me preguntan acá el libro también para algún libro que se recomiende. Está el Stuart, el típico libro, no sé si ustedes lo tienen o ya lo han usado antes. Voy a escribirlo acá. El, acá. El Stuart. Cálculo, no sé cómo se... no sé si, no me acuerdo bien si se llama cálculo y aplicaciones, pero está en la bibliografía. ¿Ya? Ese, o cálculo, no sé si me acuerdo, creo que dice cálculo diferencial y integral. O cálculo y sus aplicaciones, no me acuerdo.
Perl Stuart. Ese es bien básico, tiene como todo bien paso a paso. En una etapa inicial es súper bueno ese. Hay otros que son más densos, ¿ya? Pero ese es bueno al principio. Aquí me están preguntando algo más. Ay, ¿por qué no veo el chat? Ay, ahí apareció. Ahí apareció. Ah, ya dice, ya, perfecto. Súper. No sé si hay alguna otra duda, chicos. Algo que quieran preguntar. ¿No? Por mi parte, no, profe. Ya, perfecto. Listo, muchachos. Queda pendiente esta duda que me preguntaron sobre la cámara en las evaluaciones. Yo lo voy a preguntar. O sea, en realidad, voy a esperar que me llegue la respuesta ya y cuanto lo sepa se los comunico. Y todo lo demás, si aparece algo de aquí al miércoles, me lo mandan por mail, alguna pregunta que quieran hacer. ¿Ya? Listo, chicos. Que tengan buena tarde. Nos estamos viendo el próximo miércoles a la misma hora. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, profe. Ah, perdón, Chao, ¿alguien me iba a profe. preguntar algo? Profe, que esté bien. Igual. Chao, profe. Sí, profe, Sí, ¿puede dígame. poner la fecha de los certámenes, por favor? Que no alcanza a Sí, notar. claro. Sí, sí. Igual van a estar publicados, Gracias. pero lo puedo volver a mostrar. Gracias. Mucho más atrás. Acá está. Ahí. Profe, Dígame. en caso de ser aprobada la idea como de poner la cámara durante las evaluaciones, ¿qué va a pasar con las personas que tienen como un internet no muy bueno y poner la cámara como que deja pegada la página de aula para responder? Sí, sí, Menos me pasa eso. claro, todas esas inquietudes son las que tenemos que transmitir en el fondo cuando la gente del departamento nos diga qué va a pasar. ¿Ya? Pero sí, lo tenemos en cuenta, sabemos de esa situación. Así que ahí se lo comentamos. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Gracias a usted. Ya. Eso, chicos, que estén muy bien. Nos vemos el miércoles. Chao, profe, que esté bien. Igual.